Buenas tardes, Ignacio. Bien, aquí estamos con Fabio. Bien, una tarde muy particular en el país porque un día de paro general, a pesar de que la CGT como tal se borró, pero están algunos gremios de la CGT y la gran mayoría de gremios estatales, la CCC y todos los movimientos sociales han salido a protestar contra la política de gobierno en general, contra la política económica, la política de defensa, la política salarial, la política social, porque realmente ese, visto de mi punto de vista, no lo quiero poner a Fabio Neto, pero de mi punto de vista es un desastre. En un país tan rico como dice todo el mundo, pero tan pobre en el sentido de que nos han empobrecido y unos pocos deciden la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque esto está comprometido hasta no sé qué cuántas generaciones por culpa de 3 o 4 años de malos gobiernos, ¿no? Pero después le echan la culpa a los anteriores, pero resulta que todos le echan al anterior y sigue la historia. Bien, y nosotros acá en San Javier, a través de la corriente clasista y combativa, los compañeros se han manifestado haciendo una marcha de apoyo a los gremios, ya que nosotros, o sea, los compañeros del movimiento desocupado no pueden parar porque están parados hace bastante. La única forma de manifestarse es mostrarse en las calles, salir y hacer algún tipo de actividad que les permita estar presente delante de la gente, del pueblo y de los medios. También tengo que notificar que los compañeros de Colonia Masía salieron también a la ruta a hacer una manifestación, hicieron una olla popular y estuvieron ahí durante gran parte del día demostrando, porque la situación que hay en esa zona de toda la costa, que está muy, no solo la costa del país, pero la costa santafesina está muy empobrecida, sobre todo sus sectores más humildes, que son la mayoría, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos que estuvieron presentes hoy en la marcha, Luis? Bueno, acá en San Javier prácticamente estuvo la corriente clasista y combativa sola. Normalmente se mueve el movimiento Evita y alguna otra. En esta oportunidad gremio, pero en esta oportunidad no participaron. Los gremios de San Javier normalmente van a Santa Fe, o en este caso ATE fue a Buenos Aires, vimos que llegaban de vuelta a los colectivos y participaron, se los vio en televisión, en la movilización general en Buenos Aires. Creo que está muy bueno eso, pero lo que nos falta es mover los gremios acá. Nosotros, si moviéramos los gremios, por ejemplo, ANSAFE, los municipales, más ATE, podría juntar más de 1000 personas fácilmente para demostrarle al país que San Javier no está bien. Parece que por ahí no les cuesta a la gente salir, pero no hay que tener compromiso. El único compromiso es con la verdad, con la realidad que nos rodea, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, acá estamos con Fabio. Si quiere comentar algo de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en estos días con las elecciones, yo le voy a agradecer. Bueno, buenas tardes a vos, Ignacio, y a toda tu audiencia. Ha sido una linda experiencia. Ahora nos queda seguir trabajando para que más ciudadanos nos voten. Teníamos pensado los 2 últimos días que había para ir terminar de ir casa por casa, algunos lugares que nos habían quedado. Bueno, el tiempo nos jugó una mala pasada, pero lo vamos a hacer en esta próxima oportunidad. Y aparte, entre todo fue una fiesta cívica donde todos se pudieron expresar con tranquilidad, salvo algunos pequeños inconvenientes, siempre ocurren, así que no nos vamos a alterar por eso, pero... Fabio, ¿cuáles son los lugares que recorrieron durante la campaña antes de las pasos? Y estuvimos en Román, Alejandra, San Javier, Cacique, así que nos quedarían 2 o 3 colonias más. Yo a veces se me complica porque no puedo salir por el tema de los caminos, una lluvia. En Colonia Teresa estuvimos. Y en Colonia Teresa también. Sí, dejamos algunos volantes, pero no, de paso, sí. Sí, nos falta profundizar bastante el departamento, ¿viste? Pero ya más o menos tenemos medido los tiempos ahora, así que para la segunda vuelta vamos a estar mucho mejor organizados.
Sí, por ahí nosotros teníamos expectativas de mayores votos, pero hemos logrado pasar el piso que teníamos acá en San Javier con los concejales y hemos llegado a un número interesante. Si bien por ahí uno cree que es fácil, pero no nos olvidemos que los compañeros de los barrios, sobre todo, están muy presionados por las circunstancias y no miden, inclusive la presión de los políticos del sistema. Nosotros estamos fuera del sistema en el sentido que somos una cuarta fuerza en la provincia, desligada de las dos o tres fuerzas más principales que manejan la política en la provincia y en el país siempre, ¿no? Eso nos dificulta por ahí que los compañeros se den cuenta o creen que no estamos en condiciones de gobernar o piensan que no somos poderosos, porque generalmente se sigue al poderoso o al que está empoderado, pero nosotros no los castigamos, al contrario, creemos que van a tener que pensar en el sentido de que muchas cuestiones económicas no se resuelven si no cambia la política. Si no cambia la política y la economía, dice, no, hay que pagar la deuda, sí, no sé si hay que pagar la deuda en el caso, o mejor dicho, yo creo que esta deuda no hay que pagarla, así como está espuria, y después aguantemos las consecuencias, si no, miremos el caso de Maduro. Ahora lo voy a tocar el tema ya que está, porque está en vigencia. Ahí TN estaba enloquecida y que cómo reprime Maduro, que es un dictador, y acá resulta que reprimen en Plaza de Mayo, resulta que no, que es contra la democracia. Ahí no se asusta. Claro, ahí escuchar la ministra Burri da vergüenza, realmente vergüenza ajena. Yo creo que Maduro podrá tener sus limitaciones. Maduro puede ser un presidente que a algunos no les guste, pero es el presidente constitucional, les guste o no les guste la mayoría de Venezuela, y hay que respetarlo como tal, y no tiene que meterse en ninguna superpotencia como Estados Unidos, y menos nuestro presidente que salga a apoyar un gobierno que no existe de Guaidó. Ese es un traidor a la patria. Si estuviera en tiempo de guerra no tendría tiempo ni siquiera de Guaidó, una persona que ha traicionado a su patria. Después que no esté de acuerdo, para eso tienen los métodos constitucionales, dice que no le permiten, pero eso es todo cuento, eso ya lo conocemos. La base de todo eso es que es la primera potencia en petróleo, la reserva más grande de América está Venezuela, y debe ser la segunda o tercera del mundo, o sea, por eso está el gran conflicto. Si nosotros tuviéramos esa reserva en San Javier, tendríamos, sería, como lo dije en una vuelta con respecto a los indígenas que decían el problema de los mapuches, el problema de mapuches porque tienen petróleo, en Vaca Muerta ahora un juez los absolvió. Si los moscovitas acá tuvieran petróleo, bueno, tendríamos unos conflictos terribles. Se olvidaron de los mapuches ahora, ¿eh? Se olvidaron de los mapuches. No, ahora fueron absueltos por un juzgado federal de allá, creo que de Neuquén, que lo acusaban de subversión, de qué sé yo, y no reconocieron que los terrenos de ellos son de ellos. Ancestralmente le tuvieron que reconocer eso, fundó jurisprudencia porque se reconoce la existencia anterior a los españoles, anterior a la nación argentina de los mapuches, su tierra. Bien, hoy quería recordar el 1 de mayo, una fecha muy costosa para la clase obrera, y voy a leer algunos párrafos de la historia del 1 de mayo, porque muchos piensan que es un feriado, otros piensan que es paro, otros no saben para qué está, se van de vacaciones. Pero el 1 de mayo, durante el año 1885 y los primeros meses de 1886, un volante recorrió las fábricas y talleres de los Estados Unidos. Con las siguientes palabras hacía un llamamiento a realizar acciones de toda la clase obrera el 1 de mayo de 1886. Y decía así: un día de rebelión, no de descanso.
Un día en que con tremenda fuerza la unidad del Ejército de los Trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda la nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para lo que nos dé la gana. Eso decía ese volante de Estados Unidos, los obreros americanos, contra la opresión de los capitalistas. Hace más de 100 años de esto, ¿no? Los mártires de Chicago. La lucha por la jornada de 8 horas había sido tomada ya como bandera política en 1866 por los obreros en ambas márgenes del Océano Atlántico. En Estados Unidos, en el Congreso General del Trabajo, reunido en Baltimore, y en Europa, en el Congreso Obrero Internacional de Ginebra, Suiza, a propuesta de Carlos Marx, el fundador del socialismo científico, junto a Federico Engels. En 1871, los obreros y el pueblo de París, en Francia, se alzaron en armas ante el cerco a la ciudad por el ejército alemán y la huida del gobierno burgués, instaurando su propio gobierno, la Comuna de París. Este primer gobierno obrero de la historia fue derrotado a 3 meses de su proclamación por el ejército francés, que entró a sangre y fuego a la ciudad con el permiso de las tropas alemanas que la cercaban. Muchos de los comuneros, al igual que simpatizantes de los otros países europeos, perseguidos por su burguesía, se exiliaron en América, particularmente en Estados Unidos. Las semillas de la comuna germinaron en el movimiento obrero estadounidense, que se unificó en la reivindicación de las 8 horas de trabajo. El 1 de mayo de 1886 se inició una huelga general por tiempo indeterminado, con grandes concentraciones en todos los Estados Unidos. El 3 de mayo comenzó la sangrienta represión de la clase dominante yanqui, que alcanzó su mayor barbarie en la ciudad de Chicago. La policía cargó sobre los manifestantes, que respondieron con la organización y los elementos que tenían para ese tipo de movilizaciones, desatándose una batalla con muchos muertos por ambas partes. El gobierno declaró el estado de sitio, allanando domicilios y deteniendo a centenares de trabajadores, a los que sometió a juicios fraguados. 5 de esos trabajadores condenados a muerte fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Adolfo Fischer, George Engels, Albert Pearson, Augusto Spies y Louis Lin. Este último se suicidó la mañana del día de la ejecución. Los mártires de Chicago murieron proclamando su convicción en la victoria definitiva de la clase obrera. Eso un poco la historia de por qué se recuerda ese día, y es un día de lucha. En 1888, el Congreso de la Federación Americana de Trabajo decidió organizar una manifestación en todo el país para el 1 de mayo de 1890. En 1889, a propuesta de Federico Engels, el Congreso Internacional de París adoptó esa fecha para manifestar en todos los países y ciudades a la vez. La lucha por la jornada legal de 8 horas, una lucha política porque enfrentaba el poder de la clase dominante, unió a los trabajadores de América y de Europa. Por eso Engels pudo describir el 1 de mayo de 1890. Hoy el proletariado de Europa y América pasa revista a su fuerza, movilizada por primera vez en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada legal de 8 horas, proclamada ya en 1866 por el Congreso Internacional, celebrado en Ginebra, y de nuevo en 1889 por el Congreso Obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que, en efecto, los proletarios de todos los países están unidos. Oh, si Marx estuviese a mi lado para verlo con sus propios ojos. Eso fue lo que dijo Engels allá en ese año. A partir de ahí se empezó a festejar y a conmemorar, más que a festejar, esa fecha. Una larga lucha. Imponer la jornada legal de 8 horas, que ahora quieren que volvamos atrás, porque hay mucha gente que trabaja más de 8 horas con el mismo sueldo,
así como el reconocimiento de la organización sindical, cooperativa, etcétera, y el derecho a la actividad política de los obreros, costó años de esfuerzo y mucha sangre a los trabajadores de todos los países del mundo. Lo mismo que el reconocimiento del 1 de mayo como su día, negado durante décadas y muchas veces reprimido sangrientamente, hasta que se lo terminó aceptando como un diluido Día del Trabajo, con la excepción de los Estados Unidos, donde se le cambió la fecha, se lo pasó al primer lunes de septiembre, para que no se lo vincule a los asesinatos de la burguesía yanqui y de los obreros de Chicago. En esa lucha, también el proletariado argentino aportó con su esfuerzo y su cuota de sangre durante décadas en que su demanda a los capitalistas y terratenientes le fueron negadas. Sus organizaciones perseguidas, sus manifestaciones reprimidas, su actividad política proscripta. Sin embargo, venciendo todas las dificultades en el siglo XX logró avanzar como avanzó el proletariado del mundo, que dirigió grandes revoluciones como la rusa y la china, que mostraron la posibilidad de una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, la sociedad comunista. Esto obligó a los capitalistas y terratenientes a hacer importantes concesiones a los trabajadores en todos los demás países, a reconocer importantes derechos, aún dentro del marco de su dominio constitucional, de su limitada democracia basada en la explotación del trabajo asalariado. En nuestro caso, esto se logró principalmente bajo los primeros gobiernos peronistas y pudo en parte retenerse con heroicas luchas contra las dictaduras militares y posteriores y los gobiernos civiles surgidos de las proscripciones que esa dictadura impusieron. Con las derrotas del proletariado y la restauración del capitalismo en los países socialistas, principalmente primero en Rusia y después en China en 1978, se desató una reacción contra el proletariado de todos los países del mundo. En nuestro país, eso coincidió con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que asesinando y desapareciendo 30.000 personas, incluidas centenares de niños, barrió con la mayoría de las conquistas del movimiento obrero argentino, arrancadas y mantenidas durante casi un siglo de lucha. Bueno, y ahora, con el gobierno de Macri, quieren que esos restos de organización sindical, lo que queda de esas reivindicaciones como la jubilación, los sindicatos organizados, las mutuales, las cooperativas, quieren que desaparezcan. Ellos van por eso, quieren volver, por eso hablan de 70 años atrás, dicen, hace 70 años que estamos así, claro, desde que entró Perón. Pero el peronismo en su momento, por la lucha de la clase obrera de tantos años, de 1890 que se organizó nuestra clase obrera, hasta que llegó Perón en 1946, estuvo luchando para que se hagan efectivas esas leyes y Perón las puso en vigencia. Por eso hay que reconocer lo que es bueno del otro gobierno, nos guste o no nos guste. Lo del justicialismo fue una cosa muy fuerte y muy poderosa, que al caer el gobierno en el año 55 volvimos a la lucha hasta ahora, con algunos paréntesis donde estuvo en algunos gobiernos peronistas o casi peronistas o pseudo peronistas, donde por ahí nos aflojaron algunas medidas positivas, pero ahora quieren volver a 70 años atrás y eso no lo vamos a permitir. Nuestros padres, y lo digo por el mío, vivían en alpargata y mameluco para poder trabajar y no tenían tenían un traje para todos los hermanos, que eran 7 hermanos, y el que era gordo no se lo podía poner, o sea que no había para salir, y antes si no tenía traje no podía ir a ningún baile, a ningún lado, o sea que no volvamos a eso, ¿no? Yo nací en el 47 y nací en un hogar que estaba bien gracias a que mi padre obrero ganaba muy buen sueldo y pudo comprar su casa. Entonces que no nos vengan con versos de volver 70 años atrás. Bueno, eso nomás quería yo. Justamente te voy a hacer una acotación. Este gobierno quiere volver 70 años atrás. Los gobiernos europeos ya están por las 6 horas de trabajo. Es decir, vamos a contrario de lo que está haciendo el mundo en estos momentos. Claro. Y yo no sé, bueno, tenemos la marcha el día de hoy, el 1 de mayo, recordando a los trabajadores. Mañana, quiere decir. Hoy paro. Ahora vamos a hacer un análisis. ¿Qué hubiese pasado si hoy hubiese sido laborable y mañana también en cuanto con respecto al dólar? Lo que está vendiendo el país es por día de dólares. ¿Este gobierno va a llegar a entregar el mandato? Porque uno ya se empieza a pensar
el lunes lo pudieron bajar, aumentaron las naftas. Claro. El que le llegó hoy la boleta de la luz está sufriendo, con un aumento bastante grandecito. Entonces, yo creo que, si haciendo un análisis muy frío, yo creo que le conviene al gobierno estos 2 días. Porque claro, no van a poder frenar la disparada del dólar que tienen. Sí, por eso decía que la deuda es impagable y que no la debemos pagar. Por eso un gobierno como La Baña, que aparecen ahí otros sectores, lo nombro porque está todo el día en la televisión, en boca de los periodistas. Lo único que dicen, vamos a arreglar la refinanciación. Anoche estuvo Pichetto diciendo que fueron a Estados Unidos para arreglar, a ver si entran ellos. Pero con esa medida vamos para atrás. O sea que no es que es como seguir en lo mismo, porque pueden hacer unas pequeñas reformas, pero si paga una deuda de más de 300.000 millones que no le hicimos los argentinos, lo hicieron los representantes de la clase dominante de la Argentina, y bueno, no sabemos dónde está ese dinero. Sí, una que no se sabe y otra que parte de ese dinero no fue aprobado por el Congreso. Por eso ahora el apuro que tienen de terminar de negociar con los que van a ser candidatos a presidente, porque alguien se va a tener que hacer cargo de la deuda. Claro. No haber, y la ley es clarita en esa parte. La legislatura nacional tiene que aprobarlo, la toma de deuda extranjera. Y acá se hicieron muchos arreglos donde no pasó por el Congreso Nacional.